Mensajes de salvación para leer. Número 39. Título del mensaje. Cristo vendrá a llevar a su pueblo. Los detalles. La Biblia nos dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, lo dice en 1 Corintios 15:52. También, 1 Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que necesitan resucitar tienen los sentidos de percepción, ver, oír, sentir, amar, etc., inactivos. Además, Eclesiastés 9:5 en la Biblia, al final dice. Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La memoria y los sentidos de percepción de ellos están inactivos. Después que los hijos de Dios, que ya murieron, resuciten para vivir en el ambiente espiritual, será cuando ellos estarán activos, trabajando para Dios. Las almas de ellos están en el paraíso en reposo o descanso, y cuando Jesucristo regrese otra vez a esta tierra, serán resucitados. A esas almas Dios las ha inducido a reposar para que no se impacienten, y así puedan esperar hasta que se complete el número de los que serán salvos por Jesucristo. Ver Apocalipsis 6:11. Los discípulos que andaban con Jesús en Israel y su madre María, todavía no están en actividad para Dios. Porque la Biblia no dice que ellos ya resucitaron para vivir en el ambiente espiritual de Cristo. Mientras tanto, en Apocalipsis 5:11, la Biblia nos dice que Dios tiene millones de ángeles que están al servicio de Dios y de nosotros. Pero los ángeles solo cumplen órdenes de Dios. Ellos no actúan voluntariamente para ayudarnos. Apocalipsis 22:9 da a entender que ellos son servidores de Dios, tal como muchos de nosotros ya lo somos. Sin ninguna duda, el ambiente espiritual donde está el espíritu de María, no es como en el reino de Inglaterra, donde la reina Isabel II, y toda la familia real, es la que gobierna dentro del Reino Unido de Inglaterra. Hace más de 2 años que el príncipe Harry de Inglaterra se casó con la norteamericana Meghan Markle, y por eso ya esta es parte de la familia real que reina en Inglaterra, y también por eso ella se ha hecho muy famosa en el mundo entero. María fue escogida por Dios para que ella sea la madre encarnadora de Jesucristo aquí en la tierra, y María es muy famosa entre los cristianos. Sin embargo, el reino espiritual de Dios no es como el reino terrestre de Inglaterra. María, en verdad es grande y honorable en el reino de Dios, y ella lo es no porque ella fue escogida por Dios para que sea la madre natural de Jesús en esta tierra. María es grande y honorable delante de Dios, debido a que ella fue obediente a Dios en todo. Así como Dios escogió a María, también Dios ha escogido y sigue escogiendo a otros para misiones especiales. Todos los escogidos por Dios, Él los ama con el mismo amor que a nosotros sus hijos. Por eso Jesús dice: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos, los discípulos, son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Mateo 12:48-49, en la Biblia católica. En San Lucas 7:28, Jesucristo dice: Les digo que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan, el Bautista, y, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Aquí Jesús se refiere tanto a hombres como a mujeres. Por tanto, la más pequeña en el reino de Dios es más grande que María. En el reino de Dios, la obediencia a Dios es lo que determina ser grande y honorable. Cualquier persona que despliegue una obediencia agradable a Dios, y que tenga su fe salvadora puesta en Cristo Jesús, esa persona es tan grande y honorable delante de Dios y Jesús, tal como lo es María. Porque los lapsos familiares y sanguíneos heredados en este mundo, que normalmente unen a las personas, no intervienen ni tienen validez en el reino espiritual de Dios. Ver San Mateo 3:7-9, 1 Corintios 15:50. Hechos 10:34 en la Biblia, nos dice que Dios no hace acepción de personas, o sea, Dios no favorece a una persona más que a otra en base al rango social, lapsos sanguíneos u otras características superficiales de este mundo.
Debido a la obediencia total de Jesucristo al Padre, Dios lo exaltó hasta lo máximo, ver Filipenses 2:5-12. Los que vivieron en este mundo y sus almas ahora están en el paraíso, no pueden comunicarse con nosotros ni nosotros con ellos. Porque necesitan ser resucitados a la manera que Jesús resucitó. Hasta hoy, el único que ha sido resucitado por Dios para vivir en el ambiente espiritual, es Cristo, que resucitó después de estar 3 días en una tumba, ver San Mateo 28:1-6. ¿Puede una persona asesinada darnos un informe acerca de su muerte? No, hasta que no resucite espiritualmente no podrá. En Mateo 23:35 en la Biblia, Cristo dice que Zacarías fue asesinado entre un templo y un altar. Zacarías no puede darnos los detalles de cómo lo asesinaron. Tampoco ningún santo o santa o virgen o cualquier otro que vivió en este mundo, no puede contestar oraciones enviadas a él, o a ella. Porque no ha resucitado. Muchos asesinados fueron personas en este mundo que cumplieron con Dios y por eso sus almas están en el paraíso, pero ellos no pueden comunicarse con nosotros ni nosotros con ellos. Entre los que vivieron en carne y huesos en este mundo, solo Jesucristo puede comunicarse con nosotros, porque Él ya resucitó. Jesucristo puede escuchar nuestras oraciones enviadas a Él, y tiene el poder para ayudarnos. Él ya resucitó para continuar viviendo espiritualmente. Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, ver Apocalipsis 19:16, en la Biblia. La Biblia no dice que alguien más ha resucitado espiritualmente, por tanto, nadie más que vivió en este mundo puede escuchar oraciones ni puede ayudarnos. Por eso Dios nos ordena diciendo: clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, ¿no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación y fuera de ella? Cuando el más jefe está dispuesto a ayudarnos, siempre tiene más sentido y lógica clamar o pedir a Él. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también esta es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan 14:13-14 en la Biblia. No debemos pedir o buscar auxilio en ningún otro ser espiritual. Solo a Dios y en Dios. Satanás y sus demonios son los que engañan haciendo creer que santos, santas, vírgenes, etc., se comunican con nosotros y nos ayudan cuando les pedimos. Satanás y sus demonios se apoderan de las oraciones enviadas a otros y otras. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros a favor de los que piden a otros y otras que no es Dios, con el fin de conquistar las almas de las personas que oran diagonal rezan a otros y otras. Por eso en Mateo 7:14 en la Biblia, Jesucristo dice que pocas almas de los que mueren están alcanzando la vida eterna con Dios. Y si Jesucristo dice esto, es porque así es. No existe ni ha existido otro ser, sea humano o espiritual, que sea tan responsable como Dios. Cuando clamamos, pedimos, invocamos, buscamos auxilio, etc., en otro ser espiritual que no es Dios, con eso estamos pregonando que Dios, después que por voluntad de Él hemos llegado a existir, ahora Él es un ser irresponsable. Pero eso jamás ha sido así. Si pocas almas están entrando a la vida eterna con Dios como dice Jesucristo, es porque hay que hacer cambios urgentes en nuestro comportamiento con Dios. Por eso debemos eliminar todas las posibilidades y quedarnos con lo que agrade a Dios. Primero, debemos empezar con pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Dios solamente, y ofrecer adoración a Dios solamente. Segundo, debemos recordar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, en su mente ya estaba la intención de que los hombres y mujeres fueran para Él solo. Tercero, debemos tener presente que, Dios no comparte el amor de nosotros que pertenece a Él con nadie ni con nada. Cuarto, debemos tener presente que, al nosotros estar obedeciendo a Satanás y a sus demonios, eso nos trae consecuencias eternamente fatales. Y quinto, al Cristo decir que, la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran, en Mateo 7:14, en la Biblia, eso significa que la mayoría de las gentes está cumpliendo con Dios muy por debajo del nivel que Él espera de nosotros. Cuando pedimos ayuda a un ser espiritual que no es Dios, cometemos pecado delante de Dios, esto es lo que Satanás quiere,
que pequemos en contra de Dios. Pues debemos aceptar que cuando Dios creó la primera pareja de personas, su intención es que los humanos dependamos de Él solamente, donde ninguna otra criatura, sea humana o celestial, tiene nada que ver con nosotros, al menos que Dios la envíe para que nos ayude, después de nosotros haber pedido ayuda a Dios. Nunca debemos pedir a Dios a que envíe un ser espiritual específico para que nos ayude. Muchos acostumbran a decir: envía un ángel, Señor. Puesto que nuestra aparición en la creación fue idea exclusiva de Dios, el Señor Dios de veras tiene que ver con nuestro bienestar. No obstante, antes de Dios formar la primera pareja de personas, ya estaba en el escenario de la creación un ser con intenciones maliciosas llamado Lucifer. Este ser ha traído caos entre los humanos, hasta el punto que hoy en día la maldad caótica en el mundo es bien sobresaliente y rampante. Cuando Adán y Eva andaban en carne y huesos en este mundo, ya Dios tenía en su mente que Él es responsable de cada uno de nosotros, y siendo Dios todopoderoso, Él tiene miles de maneras de cómo mantenernos felices, sanos y sin hambre, hasta el punto que nosotros no tenemos la necesidad de tener que recurrir por ayuda, en ningún otro ser espiritual que no sea Dios. Sin embargo, para que esto se cumpla de parte de Dios, primero, en lo espiritual, debemos pedir, invocar, clamar, buscar auxilio, etc., en Dios solamente, y más que todo, debemos ofrecer adoración y obediencia solamente a Dios. En Mateo 7:11 en la Biblia, Jesucristo dice: si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Aquí Jesucristo nos está exhortando y declarando que pidamos a Dios solamente, no es que Jesús nos está exhortando a que pidamos por el hábito de pedir, hasta que Dios nos convierta en millonarios, sino para que no cometamos pecado al pedir a otros seres espirituales y no a Dios solamente. Por tanto, no hay necesidad de invocar y pedir ayuda en otros seres espirituales, sean de origen humano o celestial, sino a Dios solamente. Segundo, debemos pedir perdón a Dios, en el nombre de Jesucristo, por nuestros pecados pasados y presentes. Los que no siguen estas dos reglas, cometen aún más pecados contra Dios. Todas las desviaciones humanas fuera de los propósitos e intenciones de Dios para con nosotros, Satanás y sus demonios son quienes las implantan en nosotros, pues nosotros como gallinas hambrientas aceptamos lo que Satanás y sus demonios nos ofrecen. Satanás también ofrecía a Jesús posesiones y riquezas, ver capítulo 4 de San Mateo, pero nuestro Salvador nunca aceptó la más simple oferta del diablo. Al nosotros aceptar las ofertas de Satanás, eso nos conduce a la muerte espiritual. Cuando los que mueren justamente han pasado por la primera muerte, la natural, entonces es cuando los que no califican para entrar al reino de Dios, se dan cuenta que, mientras vivían en este mundo, fueron engañados por medio de las artimañas de Satanás y sus demonios. Pues estas personas, al no tomar medidas de salvación a través de Jesucristo mientras viven en esta tierra, para cuando sus cuerpos mueren, ya será muy tarde para ellos hacer correcciones en sus comportamientos con Dios, después que hayan muerto. Las gentes no toman medidas de salvación por ignorancia, ver Oseas 4:6, en la Biblia, o porque Satanás les implanta en sus mentes la idea de que ellos se irán al reino de Dios automáticamente, lo cual no es así. Las personas que se pierden espiritualmente, en este mundo puede que vivan hasta 100 años o más, pero en el infierno pasarán millones de años sufriendo en fuegos infernales y siendo atormentados por demonios. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Que Dios nos bendiga y nos ampare.